En el fútbol hay quienes corren por gloria, otros por dinero. Y unos pocos, los verdaderos capitanes, lo hacen por orgullo, por honor, por una camiseta. Son hombres que no se rinden cuando todo se derrumba. Hombres que gritan cuando los demás callan. Líderes que no necesitan palabras porque su mirada basta para encender una guerra. Esta es su historia. La de los que cargaron con el peso del brazalete y el alma de sus equipos. De los que sangraron, lloraron y se levantaron 1000 veces. Esta es la serie que mostrará el otro rostro del fútbol. La batalla silenciosa de los capitanes que no se rindieron. Habrá quienes lideraron desde el corazón, como Carles Puyol. Otros que se forjaron en el acero, como Sergio Ramos. Algunos que eligieron la lealtad antes que la gloria, como Totti. Y otros que convirtieron el dolor en inmortalidad, como Gerrard. Pero todo liderazgo nace en la oscuridad. Y la historia del primer capitán de esta saga comenzó entre fuego y cicatrices. Sergio Ramos García nació en Camas, un pueblo andaluz donde el sudor vale más que las palabras. Desde niño aprendió que nada se regala, que el talento no sirve si no se entrena, y que los golpes no se evitan, se soportan. Debutó en el Sevilla con apenas 17 años. Tenía fuerza, velocidad y una ferocidad que pocos entendían. No jugaba al fútbol, lo combatía. En 2005, el Real Madrid pagó 27 millones de euros por él, convirtiéndolo en el defensa español más caro de la historia. Y aunque muchos dudaron, Ramos no lo hizo. Sabía que había nacido para dejar huella, aunque tuviera que pisar el infierno para lograrlo. Llegó a un vestuario lleno de leyendas: Raúl, Zidane, Roberto Carlos, Beckham. Pero él no se achicó. No vino a mirar, vino a mandar. Cada entrenamiento era una guerra. Cada partido, una prueba. Y cada error, una herida que lo hacía más fuerte. Con el tiempo, el chico rebelde se convirtió en el alma del vestuario. Gritaba, chocaba, se enfrentaba a todos, incluso a sus propios compañeros. Porque Ramos no buscaba ser querido, buscaba que lo siguieran. Lisboa. Final de Champions. Minuto 92 con 48 segundos. El Madrid está a segundos del abismo. Atlético 1, Real Madrid 0. Pero en el área rival, un hombre levanta la mirada hacia el cielo. Sabe que no hay tiempo, pero tampoco miedo. Corre, salta y con un cabezazo eterno rompe la historia. El gol de Ramos no solo salvó una final, rescató una era entera del Real Madrid. Esa noche nació el rey de Europa moderno, el que dominaría por años, el que jamás volvió a rendirse. Desde entonces, Sergio Ramos se convirtió en el símbolo del alma merengue. 4 Champions League, 5 ligas, 2 Eurocopas, 1 Mundial. Títulos que no se ganan solo con talento, sino con carácter. Porque Ramos no era el jugador más técnico, ni el más limpio, ni el más amado, pero sí el más temido. Su presencia imponía respeto, su mirada infundía miedo. Era el capitán que levantaba a un vestuario entero con una sola arenga. El que metía la pierna cuando el rival bajaba la cabeza. El que moría por sus compañeros aunque lo odiaran por ello. Pero el precio del liderazgo es la crítica. Ramos fue odiado por rivales y árbitros. Expulsado más de 20 veces, acusado de violento, de provocador, de prepotente. Le rompió la nariz a un rival. Lesionó a Salah en una final. Discutió con entrenadores. Desafió a la prensa y se ganó el desprecio de millones. Pero los capitanes verdaderos no buscan aprobación. Buscan victoria. Y Ramos entendió que a veces para ser héroe hay que ser villano. Con la selección vivió otra historia. Fue parte de la generación dorada que conquistó el mundo. Euro 2008, Mundial 2010, Euro 2012. Pero incluso en ese equipo lleno de estrellas, Ramos era diferente. Mientras otros representaban la elegancia, él representaba la furia, la sangre caliente de un país que no se rinde. Y en medio de la rivalidad Barça-Madrid, supo respetar a quienes vestían la misma camiseta roja. Entre ellos, un hombre que era su opuesto total, Carles Puyol. El respeto entre ambos se volvió símbolo de unidad, de que el fútbol, por más guerra que sea, aún tiene honor. El tiempo, sin embargo, cobra factura. Las lesiones, las críticas, la edad. Cada cicatriz era un recuerdo, cada partido una batalla más cerca del final. Y aún así, Ramos siguió. Como un soldado que se niega a colgar la espada. Jugó con el alma rota, con los músculos al límite, porque sabía que los líderes no descansan, resisten. En 2021, tras 16 años en el Real Madrid, su ciclo terminó. Se fue sin aplausos, sin homenaje, sin el final que merecía.
Pero los grandes no necesitan despedidas. Su legado queda grabado en los muros del Bernabéu. En cada cabezazo, en cada lágrima, en cada título levantado. Sergio Ramos no fue perfecto. Fue humano. Erró, cayó, peleó y se levantó siempre. Y ese es el verdadero significado de ser capitán. No ganar siempre, sino no rendirse jamás. Porque en el campo, cuando el reloj marca los últimos segundos, cuando todos pierden la fe, solo queda uno que sigue creyendo. Y ese uno siempre lleva el brazalete. Pero donde hay guerra, también hay corazón. Y mientras Ramos representaba la furia, en la otra orilla un capitán distinto guiaba con respeto, disciplina y alma. Un hombre que enseñó que se puede mandar sin gritar, que se puede vencer sin humillar, y que el verdadero liderazgo se demuestra con el ejemplo. Su nombre es Carles Puyol. ¿Y su historia? Comienza ahora. En el fútbol, no todos los capitanes levantan su voz con gritos y arrebatos. Algunos lideran con el ejemplo, con la paciencia, con la mirada firme y la garra silenciosa. Son hombres que no necesitan aplausos para marcar su camino. Hombres que cargan el peso de un club, de una ciudad y de generaciones enteras en sus hombros. Esta es la historia de Carles Puyol, el corazón de un Barcelona que aprendió a ganar con respeto, sacrificio y disciplina. Carles nació en la Pobla de Segur, un pequeño pueblo de los Pirineos catalanes. Desde niño entendió que la vida no regala nada. Su primera lección fue dura. La pasión por el fútbol no basta si no la acompañan disciplina, humildad y esfuerzo constante. Rápidamente se destacó en las divisiones juveniles del Barcelona, pero no fue su técnica la que llamó la atención. Era su corazón, su garra, su capacidad para liderar sin levantar la voz. En 1999, debutó con el primer equipo del Barcelona. Un joven de 21 años con el cabello largo, la mirada feroz y una voluntad que pronto se volvería legendaria. Desde ese instante quedó claro, no sería un capitán más, sería el símbolo de una era. Mientras otros imponían fuerza y furia, Puyol enseñaba que el liderazgo también puede nacer de la humildad y la disciplina. Cada partido, cada entrenamiento, cada choque con rivales era una demostración de coraje. Nunca buscó ser el más popular, ni el más mediático, ni siquiera el más goleador. Pero cuando el Barça necesitaba un corazón que no se rindiera, ahí estaba Carles, latiendo con intensidad, guiando al equipo desde la defensa. Con la llegada de Pep Guardiola en 2008, Puyol se convirtió en la piedra angular de uno de los equipos más legendarios de la historia del fútbol. El Barça no solo ganó títulos, revolucionó el juego. Messi, Xavi e Iniesta eran estrellas, pero Puyol era el pegamento, el guardián del espíritu del equipo. Cada balón dividido, cada entrada imposible, cada grito de advertencia al compañero, mostraba algo que todos los grandes líderes entienden: viven para los demás. Su historia también está marcada por el sacrificio, lesiones que amenazaron con frenar su carrera, partidos que parecían imposibles, dolor físico y mental, pero jamás se rindió. Ni un tropezón, ni una caída, ni la presión de millones logró quebrarlo. Puyol entendía que el brazalete no es solo para lucir, es responsabilidad, compromiso, amor por la camiseta. Ganó 3 Champions League, 6 ligas, 2 Copas del Rey y múltiples Supercopas. Pero lo que realmente lo convirtió en leyenda fue algo que no se mide en títulos: la lealtad y el ejemplo constante. A diferencia de otros capitanes cuya fuerza imponía respeto, Puyol lideraba con corazón. Nunca buscó el protagonismo, ni la polémica, ni los focos. Su autoridad era natural, innegable. Su legado no se escribía en diarios, se sentía en el vestuario, en el césped, en cada jugador que aprendía de su entrega. Era el capitán que paraba al rival con mirada y presencia. El capitán que enseñaba que un hombre puede cambiar un partido sin tocar el balón. Y no solo brilló en el club. Con la selección española fue el líder que guió a su país hacia su primer mundial en 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012. Su espíritu inquebrantable, su garra y su ejemplo demostraron que el verdadero liderazgo es atemporal y trasciende títulos. Aunque no marcó goles memorables, aunque nunca fue el centro de atención mediática, su presencia lo decía todo. El capitán que no se rinde inspira más que cualquier estrella. En 2014, Carles Puyol anunció su retirada. El Barcelona perdía a un ídolo, pero el legado permanecía intacto. Porque los líderes de verdad no mueren con su último partido. Sus enseñanzas siguen vivas en cada acción de quienes lo siguieron. Mientras otros representaban la fuerza y la guerra, Puyol representaba el corazón y la lealtad. 2 tipos de capitanes distintos, 2 formas de guiar, 2 maneras de enseñar que ser líder no es fácil y que solo aquellos que no se rinden dejan una huella eterna. Porque en el fútbol, como en la vida, hay quienes se imponen con fuerza y hay quienes conquistan con corazón.
pero ambos comparten algo que los hace eternos. Nunca se rindieron. Los capitanes no se eligen por el brazalete, sino por el corazón. Y los que no se rinden viven para siempre. En el fútbol hay quienes corren por gloria, otros por dinero. Y unos pocos, los verdaderos capitanes, lo hacen por orgullo, por honor, por una camiseta. Son hombres que no se rinden cuando todo se derrumba. Hombres que gritan cuando los demás callan. Líderes que no necesitan palabras porque su mirada basta para encender una guerra. Esta es su historia. La de los que cargaron con el peso del brazalete y el alma de sus equipos. De los que sangraron, lloraron y se levantaron 1000 veces. Esta es la serie que mostrará el otro rostro del fútbol. La batalla silenciosa de los capitanes que no se rindieron. Habrá quienes lideraron desde el corazón, como Carles Puyol. Otros que se forjaron en el acero, como Sergio Ramos. Algunos que eligieron la lealtad antes que la gloria, como Totti. Y otros que convirtieron el dolor en inmortalidad, como Gerrard. Pero todo liderazgo nace en la oscuridad. Y la historia del primer capitán de esta saga comenzó entre fuego y cicatrices. Sergio Ramos García nació en Camas, un pueblo andaluz donde el sudor vale más que las palabras. Desde niño aprendió que nada se regala, que el talento no sirve si no se entrena, y que los golpes no se evitan, se soportan. Debutó en el Sevilla con apenas 17 años. Tenía fuerza, velocidad y una ferocidad que pocos entendían. No jugaba al fútbol, lo combatía. En 2005, el Real Madrid pagó 27 millones de euros por él, convirtiéndolo en el defensa español más caro de la historia. Y aunque muchos dudaron, Ramos no lo hizo. Sabía que había nacido para dejar huella, aunque tuviera que pisar el infierno para lograrlo. Llegó a un vestuario lleno de leyendas: Raúl, Zidane, Roberto Carlos, Beckham. Pero él no se achicó. No vino a mirar, vino a mandar. Cada entrenamiento era una guerra. Cada partido, una prueba. Y cada error, una herida que lo hacía más fuerte. Con el tiempo, el chico rebelde se convirtió en el alma del vestuario. Gritaba, chocaba, se enfrentaba a todos, incluso a sus propios compañeros. Porque Ramos no buscaba ser querido, buscaba que lo siguieran. Lisboa. Final de Champions. Minuto 92 con 48 segundos. El Madrid está a segundos del abismo. Atlético 1, Real Madrid 0. Pero en el área rival, un hombre levanta la mirada hacia el cielo. Sabe que no hay tiempo, pero tampoco miedo. Corre, salta y con un cabezazo eterno rompe la historia. El gol de Ramos no solo salvó una final, rescató una era entera del Real Madrid. Esa noche nació el rey de Europa moderno, el que dominaría por años, el que jamás volvió a rendirse. Desde entonces, Sergio Ramos se convirtió en el símbolo del alma merengue. 4 Champions League, 5 ligas, 2 Eurocopas, 1 Mundial. Títulos que no se ganan solo con talento, sino con carácter. Porque Ramos no era el jugador más técnico, ni el más limpio, ni el más amado, pero sí el más temido. Su presencia imponía respeto, su mirada infundía miedo. Era el capitán que levantaba a un vestuario entero con una sola arenga. El que metía la pierna cuando el rival bajaba la cabeza. El que moría por sus compañeros aunque lo odiaran por ello. Pero el precio del liderazgo es la crítica. Ramos fue odiado por rivales y árbitros. Expulsado más de 20 veces, acusado de violento, de provocador, de prepotente. Le rompió la nariz a un rival. Lesionó a Salah en una final. Discutió con entrenadores. Desafió a la prensa y se ganó el desprecio de millones. Pero los capitanes verdaderos no buscan aprobación. Buscan victoria. Y Ramos entendió que a veces para ser héroe hay que ser villano. Con la selección vivió otra historia. Fue parte de la generación dorada que conquistó el mundo. Euro 2008, Mundial 2010, Euro 2012. Pero incluso en ese equipo lleno de estrellas, Ramos era diferente. Mientras otros representaban la elegancia, él representaba la furia, la sangre caliente de un país que no se rinde. Y en medio de la rivalidad Barça-Madrid, supo respetar a quienes vestían la misma camiseta roja. Entre ellos, un hombre que era su opuesto total, Carles Puyol. El respeto entre ambos se volvió símbolo de unidad, de que el fútbol, por más guerra que sea, aún tiene honor. El tiempo, sin embargo, cobra factura. Las lesiones, las críticas, la edad. Cada cicatriz era un recuerdo, cada partido una batalla más cerca del final. Y aún así, Ramos siguió. Como un soldado que se niega a colgar la espada. Jugó con el alma rota, con los músculos al límite, porque sabía que los líderes no descansan, resisten. En 2021, tras 16 años en el Real Madrid, su ciclo terminó. Se fue sin aplausos, sin homenaje, sin el final que merecía.
Pero los grandes no necesitan despedidas. Su legado queda grabado en los muros del Bernabéu. En cada cabezazo, en cada lágrima, en cada título levantado. Sergio Ramos no fue perfecto. Fue humano. Erró, cayó, peleó y se levantó siempre. Y ese es el verdadero significado de ser capitán. No ganar siempre, sino no rendirse jamás. Porque en el campo, cuando el reloj marca los últimos segundos, cuando todos pierden la fe, solo queda uno que sigue creyendo. Y ese uno siempre lleva el brazalete. Pero donde hay guerra, también hay corazón. Y mientras Ramos representaba la furia, en la otra orilla un capitán distinto guiaba con respeto, disciplina y alma. Un hombre que enseñó que se puede mandar sin gritar, que se puede vencer sin humillar, y que el verdadero liderazgo se demuestra con el ejemplo. Su nombre es Carles Puyol. ¿Y su historia? Comienza ahora. En el fútbol, no todos los capitanes levantan su voz con gritos y arrebatos. Algunos lideran con el ejemplo, con la paciencia, con la mirada firme y la garra silenciosa. Son hombres que no necesitan aplausos para marcar su camino. Hombres que cargan el peso de un club, de una ciudad y de generaciones enteras en sus hombros. Esta es la historia de Carles Puyol, el corazón de un Barcelona que aprendió a ganar con respeto, sacrificio y disciplina. Carles nació en la Pobla de Segur, un pequeño pueblo de los Pirineos catalanes. Desde niño entendió que la vida no regala nada. Su primera lección fue dura. La pasión por el fútbol no basta si no la acompañan disciplina, humildad y esfuerzo constante. Rápidamente se destacó en las divisiones juveniles del Barcelona, pero no fue su técnica la que llamó la atención. Era su corazón, su garra, su capacidad para liderar sin levantar la voz. En 1999, debutó con el primer equipo del Barcelona. Un joven de 21 años con el cabello largo, la mirada feroz y una voluntad que pronto se volvería legendaria. Desde ese instante quedó claro, no sería un capitán más, sería el símbolo de una era. Mientras otros imponían fuerza y furia, Puyol enseñaba que el liderazgo también puede nacer de la humildad y la disciplina. Cada partido, cada entrenamiento, cada choque con rivales era una demostración de coraje. Nunca buscó ser el más popular, ni el más mediático, ni siquiera el más goleador. Pero cuando el Barça necesitaba un corazón que no se rindiera, ahí estaba Carles, latiendo con intensidad, guiando al equipo desde la defensa. Con la llegada de Pep Guardiola en 2008, Puyol se convirtió en la piedra angular de uno de los equipos más legendarios de la historia del fútbol. El Barça no solo ganó títulos, revolucionó el juego. Messi, Xavi e Iniesta eran estrellas, pero Puyol era el pegamento, el guardián del espíritu del equipo. Cada balón dividido, cada entrada imposible, cada grito de advertencia al compañero, mostraba algo que todos los grandes líderes entienden: viven para los demás. Su historia también está marcada por el sacrificio, lesiones que amenazaron con frenar su carrera, partidos que parecían imposibles, dolor físico y mental, pero jamás se rindió. Ni un tropezón, ni una caída, ni la presión de millones logró quebrarlo. Puyol entendía que el brazalete no es solo para lucir, es responsabilidad, compromiso, amor por la camiseta. Ganó 3 Champions League, 6 ligas, 2 Copas del Rey y múltiples Supercopas. Pero lo que realmente lo convirtió en leyenda fue algo que no se mide en títulos: la lealtad y el ejemplo constante. A diferencia de otros capitanes cuya fuerza imponía respeto, Puyol lideraba con corazón. Nunca buscó el protagonismo, ni la polémica, ni los focos. Su autoridad era natural, innegable. Su legado no se escribía en diarios, se sentía en el vestuario, en el césped, en cada jugador que aprendía de su entrega. Era el capitán que paraba al rival con mirada y presencia. El capitán que enseñaba que un hombre puede cambiar un partido sin tocar el balón. Y no solo brilló en el club. Con la selección española fue el líder que guió a su país hacia su primer mundial en 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012. Su espíritu inquebrantable, su garra y su ejemplo demostraron que el verdadero liderazgo es atemporal y trasciende títulos. Aunque no marcó goles memorables, aunque nunca fue el centro de atención mediática, su presencia lo decía todo. El capitán que no se rinde inspira más que cualquier estrella. En 2014, Carles Puyol anunció su retirada. El Barcelona perdía a un ídolo, pero el legado permanecía intacto. Porque los líderes de verdad no mueren con su último partido. Sus enseñanzas siguen vivas en cada acción de quienes lo siguieron. Mientras otros representaban la fuerza y la guerra, Puyol representaba el corazón y la lealtad. 2 tipos de capitanes distintos, 2 formas de guiar, 2 maneras de enseñar que ser líder no es fácil y que solo aquellos que no se rinden dejan una huella eterna. Porque en el fútbol, como en la vida, hay quienes se imponen con fuerza y hay quienes conquistan con corazón. Pero ambos comparten algo que los hace eternos:
Nunca se rindieron. Los capitanes no se eligen por el brazalete, sino por el corazón. Y los que no se rinden viven para siempre.